Continuamos. La clasificación de las micosis en los seres humanos. Pueden ser micosis superficiales, cutáneas, subcutáneas, sistémicas, endémicas, y todas se pueden clasificar según el origen de la infección y los sitios en los que se van a delimitar. Las micosis superficiales en principio afectan la parte más externa de la piel, la capa terminalmente diferenciada y el tallo del cabello. Este tipo de micosis tiene importancia clínica únicamente cosmética, estética. ¿Por qué? Porque en principio no produce sintomatología, no hay prurito, no hay dolor, no hay picazón, no hay ardor. Recordemos que en la capa terminalmente diferenciada ni siquiera existe vascularización, tampoco hay terminaciones nerviosas, por lo cual ni siquiera hay presentación de antígenos y por ende no va a haber respuesta inmunológica. Nunca vamos a buscar un anticuerpo contra una micosis superficial, no hay presentación de antígenos. Dentro de esta clasificación tenemos a la pityriasis versicolor, la tiña nigra, la piedra blanca y la piedra negra. La pityriasis versicolor se caracteriza por una decoloración o despigmentación acompañada de descamación de la piel. Se presenta como parches con bordes irregulares que pueden estar acompañados, pueden ser varios parches en la zona de la piel. En principio estos parches no provocan ningún tipo de síntoma clínico, pero una característica es la descamación de la piel, pues no son un tanto reseca. Es una gran diferencia con la tiña negra. La tiña negra es un parche macular pigmentado de color marrón o color negro. Puede hiperpigmentarse o hipopigmentarse dependiendo de la etnia del paciente. Es decir, si es un paciente blanco, le aparecerá como una hiperpigmentación. Si es un paciente afrodescendiente, aparecerá como una hipopigmentación. Es decir, como aparece la tiña negra. Pero en todo caso, aparece como una mácula solitaria, no como en el caso de la pityriasis, que son lunas. En este caso es solitaria, de bordes bien definidos, bordes regulares, y que además pueden afectar las palmas de la mano, el torso, y necesita generalmente una pequeña lesión traumática leve en la superficie cutánea para que este hongo pueda ingresar y causar una micosis cutánea, superficial. Y en este caso, este tipo de micosis en general no se puede diseminar, permanece localizado y no crece, permanece estable y tampoco produce sintomatología. En todo caso, este tipo de micosis se parece mucho a las marcas de nacimiento, la mancha, y de hecho muchas personas frecuentemente lo confunden con una marca de nacimiento. Dicen, mira, yo tengo aquí un pescadito. Pescadito. Es el hongo que tienen ahí cultivándose. Que en algunas ocasiones tienen la apariencia de un animal o de una fruta o un pescadito. Y claro, es que en algún punto de su infancia, es que generalmente los niños que andan en el suelo, gateando normal, tienen microlesiones en las palmas de las manos, en el torso, entonces se inoculan estos hongos y se desarrollan. Una marca de nacimiento, recuerden que aparece desde el primer día, cuando llegan a este mundo. No aparece durante su vida. Si aparece durante su vida, es un hongo. En todo caso, si alguno de ustedes tiene una marca de nacimiento, puede colocarse un tratamiento antifúngico. Si desaparece en un mes, chao, marca de nacimiento. Eso llegó el pescadito. Tengan en consideración. La piedra blanca y la piedra negra son micosis que afectan al tallo del cabello, aunque también pueden afectar el tallo del vello facial o el vello corporal. Así que en realidad se debe, eso no lo he dicho. Las hifas son la estructura del hongo filamentoso, ¿no es cierto? Estructuras tubulares huecas. Pero el conjunto de hifas se conoce como micelios. Un conjunto de hifas, un micelio. Macroscópicamente se ve como una bola blanquecina, un micelio. Igual, lo que vemos aquí, ¿qué será? ¿Una hifa o un micelio? Un micelio.
micelio, ¿no es cierto? Y si veo microscópicamente, veré hifas. Microscópicamente veo micelio. Entonces acá, en la piedra blanca y la piedra negra, aparecen micelios en el tallo del cabello, bolas blanquecinas o bolas negras. En todo caso, estas bolas se deben a la proliferación fúngica de hongos filamentosos. Y recordemos que para la proliferación de los hongos necesitamos las condiciones ambientales adecuadas, como humedad y calor, por lo cual este tipo de micosis superficiales tiene mayor prevalencia en la costa y en el oriente, que son zonas más cálidas. Pero no toda la gente desarrolla estas piedras, ¿no es cierto? Hay un factor predisponente, que es irse a la cama con el cabello húmedo. Chicas, nunca se vayan a la cama con el cabello húmedo, que las mujeres son las principales afectadas por ese tipo de micosis, sobre todo si viven en estas zonas muy cálidas. La humedad del cabello permite que los hongos empiecen a proliferar. Fíjense que igual cuando descansan, su temperatura corporal sube y empieza a evaporarse ese líquido. Y las hifas empiezan a crecer, empiezan a rodear el tallo del cabello y ahí se producen esas bolas. En todo caso, la piedra blanca es fácil de identificar, son bolas que aparecen en el tallo del cabello y si lo sujetas con las yemas de los dedos se desprende con facilidad. Es fácil de tratar igual. Pero la piedra negra es un tanto más difícil. Esta secreta un líquido similar al cemento de contacto, por lo cual estas bolas salieron fijamente al tallo del cabello y cuando las quieren desprender se rompe el tallo. Es muy difícil de tratar. ¿Hay gente de la vida que lo pasa? ¿Sí? ¿Han escuchado las piedras blancas y piedras negras? Bueno, tenemos que ser todo lo que Es una pianita. Van a dormir con gorra, ¿verdad? No, a ver, ojo con eso, duerme con gorra y con cabello húmedo, peor todavía. Porque en la noche no se duchen, no se duchen en la noche. Si se tienen que duchar, que sean horas más al atardecer, no al anochecer, porque tienen que permitir que el cabello se seque bien. A ver, igual piensen que este ambiente, esa normativa se aplica para todo, inclusive para la tiña pelis. La tiña que se da en la planta de pie de atleta. Hay gente que dice, pero yo me baño todos los días y no sé por qué me da mi día de atleta. Ni hago ejercicio. ¿Qué es lo que de atleta? Es que claro, no se dan cuenta que en la mañana, que se duchan en la mañana, que están de apuro y no se secan bien la planta de los pies. Se ponen las medias, luego los zapatos. Y luego, ¿qué pasa con esa humedad? Todo el día, con el calor que ejerce. La humedad se empieza a acumular y eso permite que los hongos empiecen a proliferar y se desarrolla peluceta. Sin medio. Hay que ducharse en horas apropiadas y procurar secarse muy bien. Si no hay tiempo, que sea el baño de arena. Las alitas y el motor. Pero bueno, tengan eso en consideración que, chicos, a ver, si quieren evitar desarrollar el pie de atleta, igual los zapatitos deben dejarlo en una zona bien ventilada durante la noche, de manera que la humedad se seque. Y luego al día siguiente para utilizar los zapatos o si no utilizar unos distintos. Pero deben estar en una zona bien ventilada. Igual y dejan los zapatos en una zona que no tiene ventilación y al día siguiente los mismos. ¿En qué momento se ventila? Desarrolla el pie de atleta. Entonces, consideren eso, la humedad y el calor permiten la proliferación de hongos. Luego tenemos las micosis cutáneas. Aquí tenemos las infecciones que afectan ya a la capa queratinizada de la piel. Pueden estar ocasionados por hongos dermatofitos y no dermatofitos. En todo caso se llaman dermatofitosis. Afectan también a las uñas. Pueden causar onicomicosis. De hecho, el pie de atleta suele preceder a la onicomicosis. Suele ser el mismo hongo que causa la onicomicosis. ¿Está bien? Pues que también hay personas que desarrollan onicomicosis sin tener pie de atleta.
pero se debe a una razón. Tiene una razón. Ustedes cuando se cortan las uñas, ¿tienen un cortavidas personal? ¿O en la familia uno para todos y todos para uno? Uno para uno. Para tres. Todos son chicos, utensilios de aseo personal. Y si por alguna otra razón tienen que utilizar el de un hermano o de sus padres, deben colocar un poco de alcohol. Porque ¿qué pasa? En los cortavidas también viajan conillos e hifas de hongos filamentosos. Y si alguien que se porta con los niños que hacen los mismos cortavidas, les da onicomicosis. Tiene necesidad de pasar por la tiña. Y es algo que deben tenerlo claro y explicar a sus pacientes cuando les pregunten eso. Yo un día hago ejercicio y tengo que hacer. Aprender los zapatitos, dejar su nariz bien tirada. Si tú echas una mañana, secate bien los pies. Y si usas corta uñas de otras personas, procura colocar alcohol o comprar el tuyo. Deben saber explicar. ¿Qué dijimos el primer día? Deben identificar siempre el foco de la infección y cortar el ciclo de la infección. Sí, ven ustedes la anécdota del chico. El chico que tenía infección de vías urinarias con a través. Entonces deben tener esa consideración, identificar siempre el foco de la infección para que puedan cortar el ciclo. Ustedes como médicos deben hacer eso, identificar y cortar. No solamente la medicina está destinada a dar tratamiento y ya. Recuerden que la medicina involucra prevención, promoción de salud, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Muchos se olvidan del seguimiento igual. Les gusta ahorrar. No, tienen que hacer un seguimiento. Aquí, claro, como está afectando la capa queratinizada, aquí ya existe síndromes clínicos. Ya aparece picazón, aparece prurito cutáneo, ardor, quemazón. Las uñas cuando se afectan aparecen hiperqueratinizadas y se empiezan a engrosar porque precisamente está afectando la capa queratinizada. Y nuestro cuerpo, ¿qué hace cuando se afecta esta capa queratinizada? Empieza a producir más. Y eso es lo que pasa con la niña pedis igual. Se afecta la capa queratinizada de la piel y nuestro cuerpo empieza a producir más. Y luego, ¿qué pasa con la planta del pie? Se engrosa. Tenemos una planta del pie muy gruesa. Se han visto videos en internet donde están raspando la planta del pie como si fuera queso cottage. El cuerpo que ha hecho ha producido demasiadas células queratinizadas y el hongo ha seguido carcomiendo todo lo demás. Entonces, y está bien eliminar el exceso. De hecho, es uno de los principios básicos de la desinfección y la antisepsia, ¿no es cierto? Eliminar siempre el exceso. Como cuando pasa en un laboratorio o en una casa de salud, ¿qué pasa si se desliega un poco de sangre en el mesón? ¿Colocamos sobre ese alcohol, cloro o lejía o primero limpiamos? Eliminamos el exceso, porque si coloco alcohol sobre eso, el alcohol no va a hacer mucha acción, van a quedar células viables, entonces puede infectarme. Entonces eliminamos el exceso, luego alcohol y eso se encarga de matar toda la célula microbiana y quede como residual. Lo mismo aplica con las infecciones cutáneas. Eliminamos el exceso, bueno, en general, siempre aplicamos eso. Si tenemos un absceso no drenado y administramos tratamiento antibiótico, se va a tardar una vida entera en eliminarse esa infección. Existe un exceso de la población microbiana, los abscesos deben drenarse todos por completo y luego el tratamiento antimicrobiano, que se encargará de matar las últimas células microbianas que queden en el ambiente. ¿Sí? Entonces, por eso es que en los videos que ustedes ven, se raspando la piel. Miguel. Miguel. Igual huele como queso. Luego tenemos las micosis subcutáneas. Estas ya afectan capas más profundas. Ya está alterada la córnea, el músculo, la fascia, el tejido conjuntivo. Pero este tipo de micosis puede, además de que afectan capas tan profundas, a pesar de eso, no suelen diseminarse, permanecen localizadas en una región, en el sitio inicial de la infección, pero provocan abscesos. Estos abscesos pueden ulcerarse, pueden drenar a la superficie y luego no cicatrizan, porque constantemente estos hongos están drenándose a la superficie. Y esto puede ser un problema, porque al tener una lesión abierta,
está expuesta a una posible infección bacteriana secundaria. Microbiota cutánea puede ingresar. ¿Qué vive aquí? Aureus, epidermidis, lupulensis, coagulases negativos en general puede ingresar y causar infección, puede causar gangrena. ¿Qué tal que tengo una de esas abscesos en el dorso de mi mano y justamente me dio gripe y se me puede estornudar? ¿Qué habrá caído acá? Igual puede haber caído aureus, pero sobre todo biógenes. Si se inoculó biógenes, ¿qué puede causar? Fascitis necrosante, un tipo de gangrena más agresivo. ¿Tengan en consideración eso? Pero también puede producir trayectos sinusales. ¿Saben qué es un trayecto sinusal? Han tenido espinillas alguna vez en su vida, ¿no? Esas espinillas se han apretado en alguna ocasión. Y eso que salió a través de un trayecto sinusal. Un trayecto sinusal es el canal que conecta una zona inflamada con el exterior. Eso es un trayecto sinusal. Aunque esos trayectos sinusales también pueden interconectar abscesos, un absceso con otro, esos canales. Los canales son trayectos sinusales. Entonces, esto puede ocasionar que varios abscesos se unan y se alteren más y incluso en ocasiones provoca deformidad de la extremidad. Eso se embola con esos son los abscesos. Y luego, claro, se drena la superficie y existe una posible infección bacteriana secundaria. Los agentes antifúngicos. Para esto vamos a tener claro la terminología médica. Terminología que ustedes en principio ya manejan desde las bacterias. ¿Qué es un espectro de acción? Espectro de acción. Se puede decir agentes pueden localizar en un espectro de semejanza. O sea, sería como el rango de acción que tiene. Rango de acción, pero respecto a qué. A la cantidad. el nivel del campo al cual Muy bien, pero ya, cantidad de bacterias, pero en relación de especies y familias. A eso se refiere. La cantidad de especies y familias que puede afectar la presencia de ese antimicrobiano. ¿Sí? La cantidad de microorganismos que abarca. Como la penicilina natural, por ejemplo. ¿Contra qué es eficaz? La penicilina natural. Los estreptococos betamolíticos. ¿Es cierto? Pero será eficaz contra los estafilococos. No, los estafilococos son naturalmente resistentes a la penicilina natural. Entonces necesito un tratamiento de mayor espectro que abarque tanto estafilococos como estreptococos. La amoxicilina, por ejemplo. Amoxicilina más ácido, la cefalosporina. ¿Cierto? ¿Y qué pasa si se trata de un SARM? ¿Puedo seguir utilizando amoxicilina? No, no es cierto. ¿Qué tendría que utilizar? Vancomicina. Una especulación más amplia, abarca más bacterias, más familias, más especies. Lo mismo pasa aquí, espectro antifúngico, un antifúngico que abarca un rango de familias o de especies. Mientras mayor sea el espectro, más abarca. Antes de decir actividad fungistática, ¿qué significa SIM? SIM, ¿qué significará? Concentración mínima inhibitoria. SIM. La mínima concentración del antimicrobiano que necesitamos para inhibir la proliferación. Es decir, para que deje de proliferar, que deje de crecer. Pero no mata al microorganismo. Lo mantiene estático. Sí, inhibe la proliferación. Mantiene la concentración inicial. Entonces acá que estamos hablando de hongos, sería la concentración mínima fungistática. Cuando hablamos de bacterias, concentración mínima bacteriostática. ¿Cierto? Bien. La NFC, ¿qué significará? Bueno, aquí en hongos significa concentración mínima fungicida.
en bacterias es concentración mínima bactericida. La mínima concentración del antifúngico que necesitamos para que se produzca la muerte celular del hongo. En las bacterias, la mínima concentración del antibacteriano que se necesita para producir la muerte celular de una bacteria. Una cosa es fungostático o bacteriostático, otra cosa bactericida. ¿Sí? De allá, destruye todo. ¿Se comprende la terminología? Sí. Eso es muy importante porque se puede utilizar para las diferentes combinaciones de los antimicóticos. En principio, primero, para mejorar la eficacia del tratamiento de las infecciones por hongos refractarios. Refractario significa infección muy persistente. Los hongos que son muy resistentes a un tratamiento antifúngico. Entonces combinamos dos o más para mejorar la eficacia de este tratamiento. Segundo, para ampliar el espectro de acción de la terapia antimicótica empírica. Es decir, en el caso anterior que llegó el paciente con esa herida abierta en el pie, colocas el organismo, no comprendo qué microorganismo está implicado, pero entiendo que es un hongo. Entonces, utilizo dos o más antifúngicos para tratar empíricamente. Pero primero debe tomar una muestra. ¿Por qué siempre tomo muestras antes de iniciar una terapia empírica? Para tener en cuenta si estamos yendo por el buen camino o si va a funcionar el medicamento. Porque a veces podemos confundir. Eso puede ser incluso después. Hasta esperar el resultado de A ver, aplicando ese mismo concepto. Entonces yo podría, decir, mira, tomate estos antibióticos y más tardecita pásate por la bacteria que tenemos una muestra. ¿Puedo? No, porque ¿Por qué? muere. Entonces tomo primero la muestra y luego el tratamiento. Porque muere el hongo. Muere el hongo. Pero el resultado no es poder. Porque se está eliminando el hongo, pues con Eso aplicaría si es que determina el tratamiento con el respecto. Pero eso primero, o sea, como tendría que ser específico para determinar bien eso y si no se da Claro. ¿Y cómo afecta eso el cultivo? Si, ejemplo, yo tomo ahora mismo la muestra, mando al laboratorio y te digo, ya tomo la muestra, ahora sí tomo el antibiótico. ¿Y qué pasa si primero digo, tomas este antibiótico y luego digo, ¿sabes qué? Tenemos que tomar una muestra? Se puede enmascarar el tratamiento. O sea, hay un enmascaramiento en la. Hola chicos, es el está en otro lado. A ver, la terapia clínica, ¿por qué está compuesta? Por un tratamiento de amplio espectro, ¿no es cierto? La terapia clínica siempre empieza así, con un amplio espectro. Estamos buscando patógenos más probables. Puede ser uno, puede ser otro. Entonces es un amplio espectro. Para que ahora que todos los que probablemente estén ahí, ¿no es cierto? Si tomo una muestra después de haber iniciado el tratamiento, la muestra ya viene también con ese antimicrobiano. En la muestra está la bacteria, el hongo, el virus, todo, pero también está el antimicrobiano que le dedico una terapia empírica. Eso vamos a sembrar. Cuando estoy colocando esa muestra en el medio de cultivo, estoy sembrando el microorganismo, pero también el antibiótico. ¿Y qué va a pasar? No va a crecer nada, porque he sembrado también el antibiótico. Va a inhibir la proliferación microbiana y nunca voy a tener un cultivo positivo. Esa es la razón por la cual nunca damos antibióticos antes de tomar la muestra primero. Primero la muestra y luego el antibiótico. Porque si no, luego el cultivo se negativiza. Y luego no sé cómo cambiar la terapia empírica por una adhesiva. Luego, ¿qué alternativa me queda? Terminar con la empírica, con el antiespectro. Y ahí sí pasaría lo que te he dicho. Que más adelante va a generar resistencia si no puede tratar. Entonces, siempre primero la muestra y luego la terapia. Por esa razón. Porque en la muestra luego se va con medicación. Ya no se positiviza el medio, da negativo, a pesar de que sí hay infección. La muestra puede estar bien tomada, podemos hacer un cultivo perfecto, pero se viene con antibióticos, no va a pasar nunca. Por eso siempre la muestra y luego el cultivo. Bueno, la terapia empírica. Tercero, para prevenir la aparición de organismos resistentes a los tratamientos. Por ejemplo, estaba el caso de las Aspergillus fumigatus que venía con resistencias del medio ambiente y puede causar una tuberculosis pulmonar invasiva resistente a los azoles, a pesar de que el paciente nunca haya estado expuesto a un azol.
En la industria agrícola utilizan mucho los azoles para tratar las micosis de las plantas. Y esos hongos generan resistencias eventualmente. Y cuando un paciente con VIH con esas plantas, se infecta de esos hongos multiresistentes. Eso puede pasar. Pues utilizamos más antifúngicos. También para lograr un efecto asesino sinérgico, mejorar la terapia empírica. Antagonismo antifúngico, ¿qué significará? El contrario que realizó. Lo contrario que el sinergismo, ¿no? ¿El sinergismo qué hace? Unir algo. Potencia una misma acción, ¿no es cierto? Si la intención de un antifúngico es destruir, entre dos, destruir mejor. Efecto fungicida. Pero entre el antagonismo antifúngico, un antifúngico repele la acción de otro antifúngico. Entre los dos se neutralizan. Entonces no puedo utilizar esa combinación. Los dos van a ejercer una acción antagonista. Se inhiben entre ellos. El hongo, como si nada, sigue proliferando. Ojo que las combinaciones pueden ser eficaces siempre y cuando sepamos combinar. Si no, podemos utilizar un antagonismo antifúngico. Las bombas de flujo son igual factores de violencia muy importantes en los hongos porque en principio estas bombas de flujo ayudan a estos hongos a sobrevivir en ambientes muy ricos en sales, cloruro de sodio. Tengamos en cuenta que las células de los hongos necesitan mantener un elevado contenido estable de potasio y bajo en sodio. Y cuando existe demasiado sodio en el interior, estas bombas de flujo se activan para eliminar ese exceso de iones de metales alcalinos. Luego, ¿qué pasa? Que también están involucrados en la repulsión de medicamentos. También se unen a los principios activos de los azoles, como el itraconazol, el fluconazol, el posaconazol. Sobre todo las bombas de flujo, las ABC, se unen a estos antifúngicos y los sacan desde el interior. Entonces, resulta difícil que llegue al punto diana. Son muy importantes como factores de resistencia. Aquí tenemos los principales agentes antifúngicos. Tenemos las arinaminas, tenemos la terminafrina y la naftilina. En principio la terminafrina tiene un espectro de acción muy amplio, se utiliza muy bien en combinaciones con otros antifúngicos, hace sinergismo, es muy útil. La flucitocina se usa en combinación con la fotericina B y el fluconazol, pero también puede presentar toxicidad, así que hay que tener mucho cuidado con la flucitocina, sobre todo con la fotericina B. La fotericina B es tóxica, depende mucho del tipo de paciente, aunque la fotericina B viene en presentación tópica, pero la flucitocina viene únicamente en presentación oral y de hecho está diseñada para infecciones micóticas diseminadas. Los imidazoles tenemos el ketoconazol, el miconazol, el tioconazol, algunos de los. Pero el ketoconazol tiene una actividad modesta, es decir, tiene un amplio espectro, pero que tiene problemas de toxicidad, el ketoconazol. Los demás no tienen ese problema, pueden utilizar todos los demás sin ningún problema. Igual las vías de administración oral y uso tópico. Aquí tenemos los triazoles, posaconazol, ditalconazol, el boriconazol. Todos estos tienen el principio activo de los azoles y vienen en varias presentaciones, vía oral y vía intravenosa. En principio están diseñados para ser utilizados en infecciones sistémicas, como la candidiasis sistémica, ayuda muy bien. Pero en principio también se puede utilizar para tratar otros tipos de infecciones localizadas, como la candidiasis oral o la candidiasis digestiva. Las equinocandinas, estas pueden ser utilizadas por vía intravenosa, están diseñadas únicamente para las infecciones diseminadas, por eso solamente se aplica por vía intravenosa. La carbofungina también ha sido probada para la candidiasis y la aspergilosis, es decir, hay hongos aspergillus que son sensibles a los triazoles, podemos utilizar cualquiera de estos, pero los hongos de aspergillus que ya vienen resistentes a estos azoles, pues tenemos las equinocandinas como una alternativa, son muy útiles. Los polienos, aquí tenemos a la fotericina B. Hemos dicho que tiene un buen espectro de acción, pero tiende a ser tóxica. Por ende, hay que considerar el tipo de paciente al que vamos a administrar. En todo caso, viene por vía intravenosa y vía tópica, así que se puede utilizar también para necrosis superficiales. Si aplicamos una micosis superficial, no causa toxicidad. Causa toxicidad si administramos por vía intravenosa. Las formulaciones lipídicas de la fotericina B mantienen el mismo espectro de acción, son igual de útiles,
pero, y de hecho, las formulaciones lipídicas no tienen ese efecto tóxico. Pues bien, pero ¿por qué lo utilizamos eso y quitamos la vitamina B? El problema es que son más costosas y resulta difícil mantener un tratamiento a largo plazo. Sirven para tratamientos a corto plazo. A largo plazo que resulta muy costoso. La nistatina se puede utilizar por vía tópica. Tiene problemas de toxicidad, todavía está en estudio. Todavía no se ha utilizado por vía intravenosa. Por vía tópica todavía sigue siendo regular. Los factores que contribuyen a la resistencia antifúngica. El estado inmunitario del huésped. Hay que tener en cuenta que la respuesta inmunitaria es clave para superar cualquier proceso infeccioso, ya sea bacteriano, viral o micótico o parasitario. La respuesta inmunitaria es clave. De hecho, muchos tratamientos antivirales están diseñados más no para terminar con el virus, sino para reponer la respuesta inmunitaria. Muchos tratamientos antivirales, que ya lo veremos más adelante. También es muy importante el sitio y la gravedad de la infección. Si está ubicada la infección en las meninges, es más difícil de tratar. Muy pocos fármacos tienen biodisponibilidad en estos órganos. Entonces, esto contribuye a la resistencia. La presencia de un cuerpo extraño, como por ejemplo un catéter, un injerto vascular. Los catéteres, cuando se contaminan, son una importante fuente de infección. Pasan al microorganismo de forma intermitente al torrente sanguíneo. Mientras no retiremos el catéter, la infección continúa y puede generar resistencia. La actividad del medicamento en el sitio de infección. Este viene de la mano con el sitio y la gravedad de la infección. La dosis y la duración de la terapia vienen de la mano con el cumplimiento del régimen antifúngico por parte del paciente. Mientras más duro, más largo sea el tratamiento, más difícil resulta para el paciente mantener ese régimen, porque en ocasiones se olvida. Ejemplo, le dicen, mira, tómate esta pastilla 8 de la mañana, bueno, 8 de la mañana y la siguiente 8 de la noche. Y luego 10, 11 de la noche se despierta la pastilla y se van a corriendo a tomar la pastilla. Pero ¿qué ha pasado con la concentración del medicamento en la vía intravenosa? La biodisponibilidad ha bajado y nuevamente para alcanzar ese pico activo toma tiempo. Y durante ese tiempo los hongos que no han muerto empiezan a generar resistencias, mutan. Entonces el cumplimiento del régimen por parte del paciente es importante. Mientras más corto sea el cumplimiento, mejor. Las infecciones concomitantes, como la inmunodeficiencia humana, el VIH, inmunosuprimen, al no haber defensas que puedan ayudar al tratamiento antifúngico, puede generar resistencias iguales. Resulta una infección refractaria. Los procedimientos quirúrgicos de la edad también son factores que promueven la colonización de hongos prolongada. Diagnóstico de laboratorio. Hay que tener en consideración los conceptos básicos del diagnóstico de laboratorio. Son esos. Primero, la selección de la muestra se basa no solamente en la información obtenida del clínico, sino también se basa en el patógeno fúngico más probable. Hay que tener en cuenta siempre el patógeno microbiano más probable. Ejemplo, tenemos un paciente con VIH, ya ha desarrollado aspergilosis pulmonar. Luego de un tiempo hospitalizado, ha desarrollado un cuadro de meningitis séptica compatible. Y ahora, ¿cuál será el patógeno más probable? Tenemos un paciente con VIH, diagnosticado ya con aspergilosis pulmonar, está hospitalizado y a cabo de un tiempo desarrolla un cuadro de meningitis. Tuvo una infección bacteriana por lo que estaba hospitalizado, se pudo contagiar ahí y el patógeno Oportunista. es un guías, infección El paciente con en principio exporta muchas infecciones, ¿no es cierto? Pero al principio siempre sospechamos de la infección primaria localizada, que pudo haberse diseminado. Si tiene una aspergilosis, es muy probable que este hongo que está en el pulmón haya migrado al cerebro y esté causando meningitis. Entonces, ese es el patógeno más probable. Ya tenemos una infección clara. Es más probable que esa infección que ya está localizada haya migrado a que haya empezado una nueva. Entonces,
Sospechamos siempre del patógeno más probable. Esto es muy importante. Porque, a ver, en todo caso, ¿qué muestra tomaríamos? Si tenemos un caso de meningitis. Como ha dicho el compañero, también puede ser una bacteria. Entiende que esa sea una bacteria, que no sea el hongo que migró, que es una bacteria. Así que en todo caso hay que hacer un citoquímico. ¿Saben qué tenemos citoquímico? Citoquímico. Cito, vamos a buscar células, químico, factores químicos normales en líquido cefalorraquídeo. La glucosa, ¿cómo estará en líquido cefalorraquídeo si se trata de una infección bacteriana? ¿Estará elevada, normal o baja? Estará baja la glucosa, ¿no es cierto? La bacteria contiene glucosa, estará disminuida. Las proteínas totales, ¿cómo estarán? ¿Altas, normales o bajas? Está produciendo. La estructura bacteriana tiene proteínas y también produce proteínas en metabolismo. Entonces estarán normales o elevadas. Y la parte citológica, ¿habrá signos de infección o no? Es decir, glóbulos blancos, ¿habrá? Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de glóbulos blancos? ¿Habrá linfocitos? ¿Habrá linfocitos? ¿Habrá neutrófilos? Sí, es bacteria neutrófila. Ahora sí hay una relación. Glucosa baja, proteínas altas, aumento de neutrófilos en líquido cefalorraquídeo, que les está evitando Una infección una bacteriana. meningitis bacteriana. Entonces ahora sí, a cultivar el que viene ese cultivo. A dar sangre, a chocolate, vamos a buscar qué tipo de llevar chocolate, puede ser un hemófilos. Entonces, en base a eso nos dirigimos al patógeno más probable. ¿Qué pasa si en una infección viral, cómo estará la glucosa? Alta, baja, normal. Normal, los virus no consumen glucosa, utilizan la maquinaria respiratoria para replicarse, entonces la glucosa estará normal. Las proteínas totales, altas, normales o bajas. Estará normal o ligeramente elevado. Las virus también tienen proteínas de su estructura. No va a estar abajo, estará normal o ligeramente elevado. Y habrá signos de infección local también, ¿no es cierto? ¿Qué habrá? ¿Linfocitos o polimorfos? Linfocitos, infección viral. Entonces, ¿qué voy a buscar en la muestra? Un virus. Nos hacíamos buscando el patógeno más probable. Igual, dejemos un momento de lado a este paciente con VIH. Un paciente como ustedes, ¿cuántos años tiene?